Uy, jue madre. Uy, 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 está temblando. Mamá, está temblando. Está temblando. Uy, uy, uy. Gran abrazo para todos ustedes y bienvenidos al episodio número 38 de Ruta 50. Bueno, la mayoría de ustedes, estoy seguro, claro, los que viven acá en Colombia, recuerdan lo que ocurrió el pasado 8 de junio. Un sismo, un temblor de raca mandaca que nos obligó a salir de la casa, era domingo en la mañana, nos obligó a salir de la casa, algunos estaban durmiendo, otros estaban desayunando, muchos tuvieron que salir en pijama ante el movimiento tan violento que se sintió que por fortuna no pasó a mayores, pero vaya susto el que nos pegamos, ¿no es cierto? Pues bien, a partir de ese momento me quedó un enorme interrogante flotando en la cabeza. Claro, la respuesta a este interrogante lo tienen muchas y muchos que estudian carreras relacionadas con la geología, pero para nosotros el resto, ese interrogante siempre sigue vigente. ¿Qué es lo que ocurre en esas capas subyacentes de este fantástico y hermoso planeta para que esos movimientos tan violentos, tan estremecedores ocurran? Pues bien, me encontré con una fantástica asociación, no tenía ni idea de su existencia, que se llama Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía. Les escribí planteándoles mi inquietud y me respondieron inmediatamente, muy amables por cierto, me dieron una cita y me atendió el director de esa asociación. Fue una charla fabulosa que estoy seguro les va a encantar porque van a aprender tanto como yo aprendí. ¡Bienvenidos! Gracias, Javier. La ACGGP es una organización profesional sin ánimo de lucro. Tenemos más de 65 años funcionando en el país. Además de reunir, digamos, gremialmente a nuestros colegas que últimamente se han venido ampliando en términos del espectro profesional. Históricamente hemos reunido profesionales en geología del petróleo y de manera muy directa en la industria petróleo y gas. En los últimos años ya tenemos profesionales del sector minero, del sector gobierno, que es muy importante, academia también, y medio ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, la asociación ha venido creciendo. Y en términos de su misionalidad, pues esa reunión de profesiones nos ha permitido desarrollar un frente de eventos y de transferencia de conocimiento técnico, académico, entre diferentes actores a nivel gremial, pero también con la sociedad. El segundo frente que tenemos lo llamamos pedagogía regional. Es una estrategia de apropiación social del conocimiento geocientífico que busca cosas como esta, acercar ese conocimiento que a veces puede sonar raro, extraño, complejo para cualquier persona, a la sociedad en general. Y el último frente de la asociación pues es la política pública. Por supuesto nos interesa ejercer una representación en beneficio de nuestros profesionales y asociados y en pro del desarrollo territorial sostenible del país. Entonces también trabajamos de la mano con el gobierno nacional, con las entidades territoriales y regionales para construir en conjunto política pública que tenga el conocimiento geológico como soporte. Eso es un poco de lo que hacemos en la ACGGP. Director, en ese orden de ideas, porque por ahí me botaban una pista, Paula, jefa de prensa acá de la asociación, que ustedes están bregando para que se convierta en política pública tener, en la medida de lo posible, un geólogo en cada municipio del país. Sí. ¿Qué tan difícil es llegar a cumplir ese sueño? Bueno, nosotros tenemos una frase de batalla en la asociación y es brutos pero decididos, y eso nos ha guiado en muchos frentes. La propuesta de un geólogo por municipio para una asociación como la nuestra, que históricamente ha sido muy académica y muy técnica, pues es un reto grande, es un desafío de palabras mayúsculas. Sin embargo, lo hemos organizado de tal manera que primero mostremos unión gremial, entonces nos juntamos la ACGGP con la Sociedad Colombiana de Geología, que es otra organización gremial, la Universidad Nacional de Colombia nos apoya y en conjunto entonces estamos dando trámite a todo lo que hay que hacer para construir un proyecto de ley. Tuvimos unos buenos acercamientos con diferentes congresistas que confían y creen en la necesidad
de esta estrategia y construimos un borrador de proyecto de ley. Nuestra idea es que en este nuevo periodo legislativo que viene podamos sentarnos con el Congreso de la República y mostrarles, más allá de los argumentos, el impacto positivo que tendría un geólogo en los territorios. Profesionalizar nuestros municipios es fundamental, un poco por las razones que vamos a comentar más adelante sobre los temas de geoamenazas, pero también porque no hay mejor forma de gestionar y de proteger un territorio que conociéndolo en detalle. Y más un país como Colombia, que tiene una riqueza natural, pero que también está expuesto a diferentes fenómenos naturales que ponen en riesgo a la población, a la infraestructura y por ende el desarrollo del país. Entonces esa es la iniciativa de un geólogo por municipio. La invitación para todos es que si quieren conocer más detalles en la página web de la asociación pueden encontrar incluso el borrador del proyecto de ley, pero también toda una serie de documentos, videos, entrevistas que hemos elaborado, un poco recogiendo todo esto que argumenta la importancia de profesionalizar los territorios. Director, usted señalaba geoamenazas y eso puede ser una perfecta base para explicar que esto no es meramente un tema burocrático de tener un escritorio en cada municipio con un geólogo al frente de él. ¿Cuáles son esas geoamenazas muy importantes que caracterizan de alguna manera a Colombia, ¿no es cierto?, por su posición geográfica? Colombia es un país muy especial, es un país biodiverso, como lo pudimos evidenciar, por ejemplo, el año pasado en la COP16 en Cali, sí. Pero esa biodiversidad se sustenta en la geodiversidad, en las rocas que constituyen a nuestro país. Colombia, digamos, por su ubicación geográfica y por su historia geológica, tiene un relieve muy particular. Tenemos 3 cordilleras, oriental, central, occidental, cada una con unas características particulares, pero en general esa configuración del relieve define muchos de los fenómenos que ocurren en nuestro país. Entonces, cuando vamos a hablar de geoamenazas, partimos en principio de reconocer esa geografía, ese relieve, y luego de adentrarnos en los detalles, conocer los tipos de suelos, los tipos de rocas, conocer la actividad geológica en el subsuelo, conocer y categorizar lo que tenemos en superficie, cultivos, asentamientos urbanos, infraestructura de transporte, etc. Entonces, en esas 3 cordilleras, esa zona cordillerana que tenemos, habitan nada más y nada menos que el 80% de la población colombiana. 55 millones de habitantes tenemos según el último censo, entonces el 80% está ubicada en esa zona cordillerana. Y en esa zona cordillerana, el Servicio Geológico Colombiano ha, digamos, publicado estudios en que nos muestran que confluyen diferentes fenómenos de origen natural. Entonces ahí tenemos altas precipitaciones, desde el Chocó hasta los llanos, desde la Amazonía hasta el Caribe colombiano, tenemos diferentes temporadas de lluvias. Pero si esas temporadas de lluvias se concentran en zonas de alta pendiente, ojalá ricas en vegetación o con suelos frágiles, deleznables, pues empiezan a confluir factores que provocan diferentes situaciones. Entonces, ¿qué tenemos en la región andina? Tenemos exposición a inundaciones, a movimientos en masa o deslizamientos, a terremotos, como el que ocurrió el 8 de junio, y que ocurren todo el tiempo. Lo que pasa es que no son perceptibles para nosotros. Y también estamos en una zona especialmente ubicada en el occidente del país, que es, digamos, susceptible de erupciones volcánicas. Recordamos hace un par de años cuando el Nevado del Ruiz, el volcán Cumanday, nos tuvo ahí como en una tensa calma, ¿no? Entonces confluyen muchos fenómenos. Por supuesto, para nosotros los geólogos eso es un laboratorio en tiempo real increíble. Y nuestro trabajo pasa por entender por qué ocurren, cómo pueden ocurrir esos fenómenos y plantear diferentes escenarios para que podamos tomar decisiones alrededor del ordenamiento territorial. Pero le voy a dejar otro dato más interesante todavía. En Colombia el ordenamiento territorial pasa porque tengamos instrumentos de ordenamiento territorial. Dependiendo del tamaño de nuestros centros urbanos, pues se hacen unos estudios más básicos o más complejos. A la fecha, el 83% de los municipios del país tienen desactualizado o no están vigentes sus instrumentos de ordenamiento territorial.
¿Listo? Es decir, solo el 17-18% de los municipios del país, de 1.103 municipios que tenemos en el país, bueno, solo el 17-18% tienen sus instrumentos de ordenamiento territorial actualizado. ¿Eso qué significa? En la medida en que nosotros no conozcamos lo que tenemos, lo que puede ocurrir, pues difícilmente vamos a poder gestionarlo, difícilmente vamos a poder ofrecer herramientas de protección para la ciudadanía, para la infraestructura. Y es que en eso se sustenta la economía y por ende el desarrollo de un país. ¿Listo? Entonces, elementos clave a tener en cuenta: uno, conocer lo que tenemos en la superficie, en el amplio espectro de la palabra, claro. Conocimiento geológico, conocimiento de suelos, conocimiento de biodiversidad, conocimiento hídrico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante conocer lo que tenemos en el subsuelo, porque explorando el subsuelo y conociéndolo en detalle, podemos gestionar, ordenar y proteger lo que tenemos en la superficie, porque ahí, digamos, podemos entender muchos de estos fenómenos que ocurren en el país. ¿Cómo se realizan, por llamarlas de alguna manera, de pronto a modo antiguo, expediciones de geólogos en el país para estar al tanto o actualizándose de manera permanente de todo lo que ocurre, a pesar de que puede haber ciertas actividades que ustedes ya conocen por motivos históricos y quizás por estadísticas, pero existen expediciones o viajes que se realicen de manera metódica y permanente para estar actualizándose de lo que está ocurriendo? Claro que sí. Decían nuestros abuelos, uno nunca termina de aprender. Claro. Y por supuesto que esto aplica para el conocimiento geológico. Nosotros en el país tenemos una institución que es muy importante. Se llama el Servicio Geológico Colombiano, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Es una entidad centenaria y es la entidad responsable y encargada de ampliar el conocimiento geológico del país. Entonces, históricamente, en las manos del Servicio Geológico ha recaído ese trabajo tan importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el servicio ya hace unos años, y esas expediciones geológicas pues consisten justamente en, primero, identificar en el mapa de Colombia dónde tenemos necesidades, que eso es muy importante. Cualquier trabajo que hagamos desde cualquier frente de conocimiento debe apuntar a resolver necesidades de nuestra población, de las personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Y al final, pues la campaña geológica consiste en un grupo de geólogos, pero también de otras disciplinas que nos pueden acompañar, que visitamos los territorios, disfrutamos de la lluvia, del sol candente, de la humedad, entre muchas otras cosas. Muchos pensarán que estamos locos, pero es que de verdad la naturaleza... Pero se necesitan estos locos. Está en nuestra sangre, efectivamente. Y en esas campañas entonces empezamos a recopilar información. Quizás las personas pueden reconocer este concepto. Nosotros buscamos afloramientos de roca. Afloramientos de roca no son otra cosa que esa roca que está expuesta, que podemos ver cuando vamos por una carretera, ¿cierto? Que podemos ver en los ríos o en las quebradas que van cortando, que van labrando la roca y dejan expuestas unas paredes de ella. Entonces nosotros buscamos eso, la martillamos, obtenemos muestras que analizamos preliminarmente ahí en el campo, pero que traemos a Bogotá o a las ciudades en donde tenemos sedes para hacerle, digamos, análisis de laboratorio adicionales. Y con eso podemos construir algo como esto, por ejemplo, que están viendo. Ese es el mapa geológico de Colombia. Entonces empezamos a identificar los tipos de rocas que están en la superficie, empezamos a asignarle edades a esos tipos de roca y empezamos a entender qué tipos de rocas son, cómo se originaron. Y cualquiera se preguntará, pero ¿para qué sirve saber cómo se formaron estas montañas, estos ríos y estos valles? Lo importante de todo esto es que entendiendo el pasado geológico y los diferentes procesos que han ocurrido, desde erupciones volcánicas hasta terremotos, hasta viajes de ríos en tiempos anteriores, pues nos ayuda a entender por qué tenemos lo que tenemos y cómo podemos planear hacia el futuro, ¿sí? Claro. Entonces, entender si este río X va migrando hacia el norte o va migrando hacia el sur, pues nos ayuda a tomar decisiones de dónde debo hacer las ampliaciones de mis asentamientos urbanos, por ejemplo. Claro. Entonces, el conocimiento geológico es fundamental. Recogemos toda esa información en los territorios, nos ayudamos mucho de los saberes de las personas en los territorios, porque una persona que lleva viviendo 40 o 50 años en una vereda
en cualquier parte de este país sabe más que nosotros de su territorio. Conoce en detalle lo que ha ocurrido, lo que ocurre. Mezclamos, intercambiamos esos saberes que tienen las personas con ese conocimiento que nosotros llevamos y empezamos a construir estos mapas que al final son insumos o deben ser insumos para todo lo que hagamos en el país. Si usted quiere construir, por ejemplo, el plan de desarrollo municipal, usted debe tener en cuenta el mapa geológico, porque el mapa geológico le da indicios e información, por ejemplo, de dónde deberíamos tener las zonas de expansión agrícola o ganadera. No solo en procura de utilizar los mejores suelos, sino también procurando minimizar el daño ambiental. Que recordemos que, por ejemplo, la frontera agrícola y ganadera, en la medida en que se expande, pone en riesgo las zonas de recarga hídrica, los nacimientos de agua. Entonces, fíjense que el conocimiento geológico al final termina hablándonos de agua, termina hablándonos de energía, de ordenamiento, y esa es la vida y la cotidianidad de las personas. Director, ¿qué tan frustrante o de qué tamaño es la frustración que existe, sospecho, en torno a que se pasen por la faja muchas recomendaciones basadas en estudios de décadas hechos por ustedes a la hora del crecimiento de las ciudades particularmente? Asentamientos que de pronto las personas que llegan a determinado lugar es que no tienen dónde más vivir, ¿no es cierto? Y es un tema social gigantesco también de décadas, pero están ustedes ahí, momento, que a pesar de las advertencias, de las recomendaciones y demás, pasan por delante de todo lo que ustedes dicen. ¿Qué tan frustrante puede ser eso? Hay varios elementos para eso. Digamos, hay unos elementos que hacen parte de esas reflexiones que debemos hacer como gremio y como profesionales, y otros elementos que deben hacer parte de las reflexiones que hagamos como sociedad en general. Y hace parte, creo yo, de la evolución natural de una sociedad. En la medida en que una sociedad obtenga más información, puede tomar mejores decisiones. Pero en la medida en que el conocimiento haga parte de la sociedad en general, podemos avanzar. ¿Qué ha ocurrido históricamente en el país? Este año vamos a conmemorar 40 años del desastre de Armero. Un desastre que nos dejó 25.000 muertos, que todavía nos duelen y nos pesan. Pocos meses antes de que ocurriera el desastre, se publicó el mapa de amenaza del volcán y sabíamos lo que podía ocurrir. Lo desafortunado es que transmitir ese conocimiento a quienes toman las decisiones toma tiempo. Y ahí viene la primera reflexión que hacemos como gremio. Para que ese tiempo se reduzca, tenemos que hacer parte de los tomadores de decisiones. Y como gremio hemos estado ausentes en ese sentido. Somos excelentes científicos, somos muy buenos profesionales, pero por alguna razón que seguramente va muy ligada a esa formación, a esa metodología que digamos, adaptamos en nuestras mentes, nos hemos alejado de la política pública. Entonces, para reducir esos tiempos en la toma de decisiones, tenemos que hacer parte de quienes toman decisiones. Y por eso, no solo el proyecto de ley del geólogo por municipio, sino mucha del trabajo que estamos haciendo a nivel gremial va hacia allá, hacia que nuestro gremio reconozca que debemos estar ahí y tenemos personas muy preparadas para que hagan parte de esos lugares. El segundo es el reconocer que tenemos que tomar decisiones como país, ¿cierto? Independiente de las implicaciones. Tenemos que reconocer, por supuesto, las consecuencias que traen las decisiones, pero tenemos que tomarlas. Una de las decisiones que debemos tomar como país es confiar en la ciencia, confiar en que los datos, no solo que levantamos los geólogos, sino en general los científicos, son útiles y son responsables para tomar decisiones. Y esa es una reflexión que debemos hacer como país. Y eso también pasa por diferentes acciones que los actores de la sociedad puedan realizar, ¿cierto? Y ahí estamos nuevamente nosotros tratando de hacer que el colombiano y la colombiana se estrellen con la geología en cualquier sitio. Entonces, a pesar de los desastres, las víctimas, las pérdidas que hemos tenido en el país, avanzamos, hay conocimiento suficiente para tomar decisiones, para construir estrategias, para que al país le vaya mejor,
y estamos trabajando por hacer parte de quienes toman las decisiones, quienes construyen la política pública para que esto, digamos, ocurra en menos tiempo. Finalmente, hay que reconocer, y eso hace parte de por qué las poblaciones toman decisiones, hay que reconocer que los fenómenos de origen natural, especialmente de origen geológico, generan muchos beneficios también. Entonces les voy a poner un ejemplo. Una erupción volcánica y esa emisión de cenizas enriquece suelos. Por eso nuestro eje cafetero tiene unos suelos tan ricos, porque los minerales que aporta esa ceniza volcánica benefician los cultivos. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, en estas zonas en donde los ríos empiezan a depositar arenas. No sé si han visto que en algunos ríos se forman unas playitas. Sí. Resulta que esas playitas son muy ricas para cultivar y por eso uno ve en las veredas, en los municipios, a muchas personas que aprovechan ese lugar para sus cultivos, aceptando en buena medida lo que ellos saben que va a ocurrir, y es que en algún momento el río va a volver a pasar por ahí. Entonces, el conocimiento geológico está incrustado en el ADN de los colombianos. Nuestra cotidianidad hace que constantemente estemos expuestos a la geología, solo que no conocemos los conceptos como tal, pero estamos ahí constantemente en movimiento y constantemente expuestos a esos fenómenos de origen geológico. Bueno, director, teniendo en cuenta la importancia por todo lo que usted nos ha contado, que es tremendamente interesante, ¿qué tan atractiva es la geología para los pelados que están en bachillerato, a punto de salir de los colegios? Porque para tener, ahora que sí sabemos que es berracamente necesario tener un geólogo en cada municipio, ¿qué tantos geólogos hay en Colombia? ¿Cómo está esa oferta y cómo está la juventud frente al mundo geológico? Ahí le voy a responder rápido la primera. La gente escucha o conoce algo asociado a la geología y queda encantada, por no decir enamorada, pero les encanta, porque la geología entra por los ojos y para los que la estudiamos entra por los pies, porque tenemos que caminar territorios, tenemos que conocer gentes, ver paisajes. Para tranquilidad de nuestra sociedad colombiana, del Congreso de la República, con quien espero empezar a discutir este tema, en el país tenemos identificados al menos a 10.000 geólogos, ingenieros geólogos o geocientíficos, que están matriculados ante el Consejo Profesional de Geología o el Consejo de Ingeniería, que son quienes entregan esa matrícula profesional a nuestros profesionales. Nosotros desde el año 2024 venimos realizando una encuesta de empleabilidad y hemos mapeado una masa crítica importante de profesionales que están trabajando en diferentes frentes. Históricamente la geología ha estado muy relacionada con el sector petróleo y gas y con el sector minero, pero nuestros profesionales están trabajando hoy en sectores como agua subterránea, como medio ambiente y desarrollo sostenible, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, e incluso el sector de tecnología y software. Nuestra profesión es supremamente versátil, resiliente y adaptable, y entonces estamos en diferentes sectores. ¿Qué tenemos? En el país en los últimos 3 años se han matriculado ante los consejos un promedio de 1.100 a 1.300 profesionales. Así que la masa crítica está. Si me aceptan tener un geólogo en cada municipio, tengo cada uno por cubrir. O sea, la masa crítica está. Y seguimos formando personas. Las universidades siguen recibiendo gente. Tenemos 12 programas en el país de geología, ingeniería geológica o geociencias, repartidos a lo largo y ancho del país, desde Bogotá hasta Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Sogamoso, Medellín, Valledupar, Barranquilla. Así que ahí estamos. Oye, pero perdón, director, ingeniería geológica es una carrera. Sí. Geología es otra carrera. Otra carrera. Y geociencias es otra carrera. Cada una tiene, digamos, ciertas áreas específicas, claro, ciertos enfoques, pero digamos que el conocimiento geológico es transversal en las tres. Se complementan bastante bien, bastante bien. Nos alegra mucho que los chicos empiecen a ver la ciencia en general como una oportunidad de desarrollo profesional, que además es muy importante en un país como el nuestro. Y además de eso tenemos otro proyecto que se llama Geología y Sociedad. Este proyecto nos gusta mucho porque su objetivo
es llegar a esos lugares a donde estamos seguros que no llega el conocimiento geológico. Empezó ese proyecto en el año 2021, lo desarrollamos en un corregimiento pequeñito en el municipio de San José del Guaviare, que se llama Charras, que tiene una comunidad de excombatientes de la guerrilla de las FARC. Y en ese momento ellos estaban tomando o analizando en conjunto con varios actores dónde iban a ubicar su lugar de asentamiento. Nosotros llegamos con una escuela de formación en ciencias de la tierra, varios temas, geomorfología, relieve, agua, energía, entre otros. Tuvimos esa escuela de formación y al final la comunidad, de común acuerdo con nosotros, dijo, queremos que el tema central de esta escuela sea el agua. Porque nos dimos cuenta que es fundamental para nosotros en la selección de ese lugar de asentamiento, el agua. No solo como recurso, sino entender la dinámica para saber si nos hacemos pegaditos al río o no. Esa fue la reflexión de la comunidad. Fue un proceso muy bonito, Al final terminamos haciendo mucho énfasis en los niños de esa comunidad y generamos un producto que se llamó Aventuras Geológicas El Agua. Es de libre descarga en nuestra página web, así que entren y visítenos y que descárguenlo. Y ese libro habla del agua superficial, pero también del agua subterránea, porque es un recurso muy importante. Hoy en Colombia, al menos el 25% de la población se abastece de aguas subterráneas. Entonces es un recurso muy importante sobre el cual necesitamos aprender mucho, sobre el cual necesitamos levantar más información y hacer parte a la sociedad en general, porque necesitamos protegerlo y gestionarlo bastante bien. Entonces ese producto terminó siendo un libro enfocado mucho en público escolar de la ruralidad, y se lo dejamos a los chicos. Lo construimos con ellos, ellos nos ayudaron a pintar, ellos lo leían, decían, no entiendo, ¿qué es esto? Entonces ajustábamos las palabras, utilizamos mucho conocimiento de ellos y de su entorno, y es un libro espectacular. Tenemos un documental en nuestro canal de YouTube que resume mucho de este proceso, y ese proyecto Geología y Sociedad lo hemos estado llevando por diferentes lugares del país. Estuvimos en La Guajira, estuvimos en el Chocó, y justamente estuvimos en Paratebueno, Santa María, San Pedro de Jagua, Medina, en una escuela de formación en geociencias que desarrollamos para los chicos de bachillerato de esos municipios. Oiga, director, esta conversación podría tener varias eras geológicas, ¿no? Qué berraquera. Sin duda. Pero bueno, vea, me agarro de la rueda a propósito del Tour de Francia, de la rueda de los niños y los jóvenes que usted nombra, para conectar esto con lo que ocurrió el 8 de junio. A mí me aterra todo lo que ocurre dentro y fuera de este planeta, porque este planeta gira alrededor del Sol, gira sobre su propio eje, y al mismo tiempo, paralelamente, están ocurriendo una cantidad de fenómenos dentro del planeta Tierra que tienen que ver con lo que ustedes saben como pocos, y es esa danza de las placas tectónicas que usted me mencionaba antes de la entrevista. ¿Qué es lo que ocurre debajo del suelo para que pasen cosas como las que ocurrieron el 8 de junio que nos sacaron de la casa en pijama? El planeta entero Sí. está sostenido sobre placas tectónicas. Son grandes masas de rocas que están en contacto entre ellas por diferentes Como factores. si fueran que unas tablas gigantes, unas... Imaginémonos una escalera eléctrica o una banda eléctrica. Okay. ¿Listo? Las placas tectónicas se mueven más o menos en ese principio. Se mueven entre ellas producto del magma que está en el interior, en el centro del planeta. El ascenso de ese magma genera lo que nosotros llamamos corrientes de convección, que es el movimiento de esa escalera eléctrica o de esa banda eléctrica, ¿sí? Entonces las placas tectónicas responden, digamos, en dos formas. Una, acercándose entre ellas, y la otra, alejándose entre ellas. ¿Listo? Cuando se acercan, colisionan, se estrellan y producen diferentes fenómenos. Nuestro país está ubicado en una zona de interacción de placas tectónicas. En el occidente del país, dentro del océano, tenemos esa colisión de dos placas tectónicas que ha ocurrido a lo largo de millones de años. Eso en la escala de tiempo de nosotros, los seres humanos, pues es gigantesco. Un ser humano en promedio vive 90 años.
La historia del planeta remota a 4.500 millones de años. Entonces son fenómenos que, aunque son imperceptibles, digamos, en nuestra escala de tiempo, están ocurriendo. ¿Cuál es la evidencia de que está ocurriendo? Cuando las dos placas se estrellan entre ellas, una normalmente se va por debajo de la otra. A ese fenómeno le llamamos subducción. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos que eso ocurre? Primero, porque empieza a generarse un vulcanismo, un ascenso del magma que se hace evidente en la superficie. Y dos, porque ocurren terremotos o sismos, como lo queramos llamar, son sinónimos. Entonces esa interacción entre las placas tectónicas es lo que genera toda esa actividad. Y lo que ocurre es que nuestro país y nuestras ciudades, nuestros asentamientos están ubicados en la zona andina. Claro. Que la zona andina se originó producto de esa interacción de placas. Esas cordilleras se formaron a lo largo del tiempo geológico de millones de años por esa interacción. Y en la medida en que se sigue generando ese movimiento de las placas tectónicas, pues se van generando terremotos. Y al final de cuentas, pues la evidencia en superficie es un poco lo que las personas sintieron ese 8 de junio, ¿cierto? Y lo que ocurrió en Paratebueno, pues es producto de esa dinámica, un sismo de 6.5 en la escala de magnitud, si no me falla la memoria, bastante superficial, por encima de 10 kilómetros de profundidad. Eso hace que cuando se genera el movimiento en el subsuelo, pues la percepción en superficie sea más fuerte, porque está más cerca de la superficie. Claro. Pero también depende de lo que hay arriba, porque si es una región, llamémosla desolada, donde no hay muchas personas, pues nadie siente, nadie se entera. Claro. Pero como esto ocurrió en un municipio, casco urbano, con varios municipios cercanos, con Bogotá cerca, pues entonces todos nos dimos cuenta, ¿cierto? Los terremotos pueden ocurrir a diferentes profundidades dependiendo del contexto geológico donde esté. Yo soy de Santander y Los Santos, el municipio de Los Santos es considerado uno de los nidos sísmicos más importantes del mundo. Hay una ocurrencia bastante anómala en la cantidad de terremotos que se generan allí, pero en general el país es un país sísmicamente activo. En este momento en que estamos hablando, en el momento en que las personas nos estén viendo y escuchando, están ocurriendo terremotos que en buena medida son imperceptibles para nosotros, muy baja magnitud, por eso, digamos, no nos damos cuenta. Solo cuando sobrepasan ciertas escalas de magnitud empezamos a sentirlo, pero Colombia es un país sísmicamente activo. Entonces, entender el por qué ocurren esos fenómenos y cómo ocurren no nos ayudan a predecirlo, porque no hemos sido capaces de desarrollar una herramienta que nos permita predecir los terremotos. Pero lo que sí nos permite levantar ese conocimiento es prepararnos mejor ante un eventual terremoto. Conocer en dónde han ocurrido históricamente nos ayuda a preparar a nuestros territorios. ¿En qué? En términos de la adaptación de la infraestructura. La norma de sismorresistencia aplicada a la infraestructura es fundamental para evitar pérdidas humanas, pero también de daños en la infraestructura. Dos, para prepararnos pedagógicamente. Acá hago un llamado a todos los colombianos. Es que nosotros no sabemos nada de nuestro territorio y entonces no sabemos cómo actuar cuando ocurren las cosas. Necesitamos invertir de manera decidida en una gran estrategia pedagógica nacional que empape a los habitantes de los territorios de manera general en el contexto geológico del país, pero de manera puntual en lo que puede ocurrir en los territorios. Hay territorios que son susceptibles de movimientos en masa, hay otros que son susceptibles de terremotos, hay otros que son susceptibles de todo lo anterior. Entonces tenemos que hacer una pedagogía para que las personas conozcan en detalle eso. Así que estamos en mora de diseñar una gran campaña y una gran estrategia que se enfoque más en la prevención y menos en la atención de los desastres. Congresistas, pilas. Ahí está. Les voy a dejar un dato. En 10 años, en el periodo más o menos entre 2011 y 2021, que ocurrieron diferentes cosas, ¿no? Estuvo el huracán, hubo varios movimientos en masa, varias inundaciones en el país. Solo por pérdidas asociadas a esos fenómenos de origen natural, el país perdió casi 14 billones de pesos. La reforma tributaria última pretendía recaudar alrededor de 24. Sí. Entonces imagínense si ahorráramos
eso que perdemos y nos concentráramos en prevenir. Claro. En campañas de pedagogía, de levantamiento de información, de conocimiento, de ordenamiento territorial que nos ayude a prevenir esos desastres. Sería otra historia seguramente para el país. Director, antes de despedirlo, porque las placas tectónicas de su agenda están ya gritando, tipo bien ocupado. El top 3 de movimientos geológicos de la Tierra que a pesar de su conocimiento, de su experiencia, experticia, lo hacen alucinar. Uy, los terremotos sin duda son un fenómeno muy atractivo, sí, por cómo ocurren, por lo que necesitamos para entenderlo, sí, todas las herramientas que hemos diseñado, cómo ha evolucionado el conocimiento, la tecnología para ayudarnos a entender. Segundo fenómeno, quizás los movimientos en masa. Y los movimientos en masa especialmente porque tienen un componente social que para mí es muy importante. Las comunidades pueden y deben hacer parte, por ejemplo, de los sistemas de alerta temprana para que nosotros podamos prevenir pérdidas humanas especialmente. Entonces los movimientos en masa, por las características que tienen en términos de la cantidad de agua que está detrás del origen del movimiento, me parece algo supremamente interesante. Y aunque es un fenómeno muy poco perceptible para nosotros, cuando los ríos depositan los sedimentos en el mar, se va generando capas de sedimentos en el fondo de ese lecho marino. Y ahí está ocurriendo un proceso que es muy importante para el planeta Tierra y es la formación de nuevas rocas, que en millones de años seguramente van a tener diferentes características. Entonces entender la sedimentación también es un fenómeno muy interesante para mí. Tremendo. Bueno, director, y en ese lecho digital, ¿en dónde nos podemos enganchar para seguirlos a ustedes? Ya nos había hablado acerca de la página, está también claro la cuenta sí en Instagram, otras cuentas curiosas. Estamos en todas las redes sociales, hoy tenemos que estar a la vanguardia de lo digital. Las personas que les gustan las discusiones políticas, estamos en Twitter, bueno, en X ahora, ACGGP Energía. Allá los terremotos son de mayor magnitud. Y allá entonces estamos comunicándonos con un sector que es muy importante, es el sector político de este país. Para quienes quieran un espacio más light, más fresco, estamos en Instagram, en donde tenemos un contenido muy interesante, no solo en el que compartimos lo que hacemos y los eventos en donde estamos, sino también donde compartimos muchos datos curiosos de la geología, de la energía, de los recursos naturales. Entonces nos pueden seguir en Instagram más CGGP Energía, y para nuestros adultos más mayorcitos estamos en Facebook, ¿no? Porque los que somos más viejitos tenemos nuestra cuenta de Facebook de hace años, ahí también estamos. Además, entendiendo que Facebook es una gran herramienta para comunicarnos con los municipios, con las poblaciones, entonces ahí nos pueden encontrar y también tenemos mucha información a disposición de todos. La última, director, ¿tiene usted alguna aplicación en su teléfono celular relacionada con asuntos geológicos que pueda ser utilizada también por gente del común como nosotros? Claro que sí. El Servicio Geológico Colombiano pone a disposición de la comunidad, de la sociedad en general, una herramienta para que la comunidad comparta las, digamos, percepciones al momento, por ejemplo, un terremoto. Y eso es información muy útil. Claro. Entonces, cuando hay un terremoto, es diferente la sensación de una persona que está justo donde ocurrió el terremoto a una persona que está a 300 kilómetros de distancia en otra ciudad. Pero esa información nos ayuda porque nosotros la analizamos y podemos entender comportamientos de lo que ocurre en superficie. Entonces los invito a todos a seguir las herramientas del Servicio Geológico Colombiano. Es una aplicación que se puede descargar y que además tiene información adicional que puede ser de interés para los que quieran cacharrear y profundizar un poquito en estos temas. Director Floe Rodríguez, gracias hombre por esta charla tan interesante. Es apenas un abrebocas del fascinante e inabarcable mundo de la geología, que estoy seguro abrirá el apetito de conocimiento de muchas personas. Gracias. Que así sea, Javier. Gracias a usted. Un placer. Ah, qué berraquera. Ahí tienen. Y esto es apenas 1 centímetro, o mejor, 1 milímetro de la enorme placa tectónica de conocimiento que tiene este hombre, el director de la Asociación Colombiana
de geólogos y geofísicos de la energía para que sigan a la asociación en redes porque tienen información tremendamente interesante. A toda la gente de la asociación, a su director, gracias en serio por atenderme de manera tan amable. Ustedes son unos berracos. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Ruta 50. ¡Gran abrazo!